el conteo que tenemos acá. ¿Empezó a grabar esto? No, parece que no grabó. Ah, no, sí está grabando. Ok. Según el conteo que tenemos acá, hay 31 participantes, entre los que se incluye el profesor Fabre, que es quien va a hablar hoy día. Yo, que estoy aquí organizando este ciclo de charlas. Primero quiero dar las gracias a todos los que están presentes virtualmente en estas charlas que nacen más que nada como la idea de aprovechar que estamos todos haciendo todo online. Por lo tanto, ¿por qué no juntarse con los amigos? Como vieron algunos de ustedes en los avisos que pusimos en las redes sociales, estas son charlas de muchos exalumnos, pero también de amigos. Eso es lo principal. Y algo que ha caracterizado históricamente a nuestro grupo Plasma, y tal vez Mario lo va a comentar ahora en su charla, es que nos comportamos mucho como un grupo de buenos amigos. Y como pueden ver en la conversación que tuvimos antes, que ahí con los hijos de Fernando, con Vicente, Fernando está en Antofagasta, Vicente está en Londres, al igual que Francisco Suzuki, que no dijo nada, porque a pesar de que le hablé, Francisco, ¿estás ahí? No, no estamos, ¿viste? No, no dice nada. Pero también está Germán Fogel desde Alemania. Tenemos a Gonzalo, también estoy viendo en la lista, Gonzalo Varia, que está aquí en Santiago también. No quiero que se me pase alguno de los invitados, por favor, estoy viendo. Vicente también está. Fernando Guzmán. Fernando Guzmán lo mencioné, creo, y bueno, muchos del mismo grupo. Entonces, en el chat. El chat, Francisco puso así estoy, pero estoy en constante movimiento. Muy bien, la temperatura es alta, por eso. Ok. Bueno, simplemente darle las gracias a todos los que están acá por escuchar venir a escuchar esta relación. Primero que nada les quiero contar un poco. El profesor Fabre es un destacado científico en el área de física plasma, no solo en Chile, sino también es muy nombrado en otras partes del mundo. Ha contribuido tremendamente al desarrollo de la física de plasmas, tanto en Chile como en Latinoamérica. Pero principalmente su legado, como todos nosotros que trabajamos en el mundo de la academia, tiene mucho que ver con cómo logró crecer toda un área de investigación, desde prácticamente una sala vacía a lo que actualmente somos, que somos un grupo consolidado y con amigos que también son colegas y exalumnos, colaboradores a lo largo de todo Chile y el extranjero, como también hay otros. Entonces, feliz de presentarlo. Mario, si tú puedes un poco hablar de la historia, sería espectacular. Y si es que alguien tiene preguntas, consultas durante la charla, puede hacerlas mediante el chat, si es que le complica un poco hablar en voz alta, y yo la leo. O directamente puede interrumpir tal vez al profesor y no hay ningún problema. ¿Ya? Así que eso, Mario, te dejo a ti. Muchas gracias, Felipe. Primero que nada, gracias por la invitación para partir con este ciclo y felicitaciones por la idea, que la encuentro realmente muy, muy buena. ¿Ya? Entonces, título de mi charla es 35 años de plasma UC, física y aplicaciones. Pero un poco en el contexto de lo que planteaba recién Felipe, y la verdad es que el título debiera haber sido distinto. El título debiera haber sido 40 años de plasmas UC, física y aplicaciones. Porque fue precisamente el año 81, cuando estaba recién llegado en Nanchuaki, con la idea de fundar un grupo de física de plasma experimental en el país, que consiguió financiamiento para comprar, creo que fueron 8 condensadores de alto voltaje, que dieron origen al banco de condensadores de nuestro generador GEPOPU, que va a aparecer varias veces en mi presentación, y un láser, que al final, la única razón, yo creo que al final porque se dio el financiamiento fue porque el rector delegado era un ex marino en la universidad, y esto de los láseres sonaba como una cosa interesante, con proyecciones. Y Hernán entonces empezó a conversar con algunos de los que estábamos terminando nuestras licenciaturas en esa época,
Y de alguna manera yo quería ser físico experimental desde siempre, físico experimental de materia condensada, pero me convenció de que tomara esta apuesta por la física de plasmas. Y eso significó que me fui a Imperial College a hacer un doctorado, volví el año 85, y entonces en el intertanto llegó Edmund Windham, y junto con Hernán empezaron a construir nuestro primer banco de condensadores, que hicieron una o dos publicaciones en óptica, y fue el banco de condensadores que fue fundamental para iniciar realmente el trabajo en física de plasma, que es de lo que voy a empezar a hablar a partir de ahora. Mi presentación va a ser un recorrido sobre una serie de experimentos realizados en este lapso de 35 años, en los cuales varios y varias de los que están presentes en esta presentación han tenido un rol realmente fundamental. Entonces, lo que voy a hacer es barrer toda esta serie de experimentos que van a ir mostrando, creo, un poco de la física. A veces no voy a poder profundizar mucho, pero lo importante es generar esta panorámica en la cual subyace esta idea de que también esbozó Felipe, de ir construyendo de a poco una capacidad para hacer física de plasma experimental cada vez más diversa, pero cada vez de mejor calidad. Entonces, esa es, digamos, la idea que subyace a esta presentación. Pero como hay estudiantes que no han tenido una familiarización con la física de plasmas, es un curso optativo de finales de la licenciatura, voy a gastarme 13 láminas para hablar sobre plasmas. Esto lo mostramos todos los que hablamos de plasmas en alguna charla por ahí, que plasma es un concepto relativamente reciente, aunque mucha de la física o gran parte de la física que está detrás de los procesos en plasma es cuasi clásica. Realmente el concepto de plasma incluso es posterior al nacimiento de la física moderna. Fue Langmuir quien acuñó el concepto de plasma el año 1928 al hablar, en esta publicación sobre oscilaciones en gases ionizados. Y ahí aparece por primera vez en la literatura y se instala en la física esta palabra plasma. Creo que un plasma, siempre mostramos lo mismo. Felipe lo acabo de ver en su video que fue subido, digamos, a las redes sociales del Instituto de Física. La materia la conocemos en estado de sólido, líquido, gas, y el parámetro que vamos cambiando simplemente es la temperatura. Del sólido, hielo, al líquido, a 0 grados hay una transición en condiciones normales de presión. A 100 grados Celsius hay una segunda transición al estado de vapor. Y si seguimos subiendo la temperatura, estas moléculas de agua, hidrógenos y oxígenos, se disocian, se separan, se ionizan, forman moléculas cargadas, es decir, se forma entonces un conjunto de partículas que tienen carga eléctrica, que interactúan entre ellas, y la física se sofistica bastante. Plasma entonces requiere típicamente temperaturas mayores a 10.000 grados Celsius. ¿Dónde encontramos los plasmas? Bueno, ahí están en la naturaleza, los objetos astronómicos, astrofísicos. Este en particular tiene una relevancia porque motiva una gran cantidad de investigaciones desarrolladas en algunos grupos de plasma y con algún interés también en nuestro grupo de plasma, en lo que se conoce como astrofísica de laboratorio, es decir, cómo hacer en el laboratorio experimentos que nos ayuden a entender la física que está detrás de estos fenómenos a escala estelar. Los hoyos negros, ahí está la famosa fotografía o primera fotografía de un hoyo negro, ahí hay plasma, sin duda. La física del Sol, nuestra fuente natural de energía, sin él no podríamos existir, por lo tanto es una muy buena razón tratar de entender la física que permite que exista algo como el Sol. Fenómenos como las auroras boreales, que desgraciadamente en la latitud de Santiago no podemos ver, pero también son un bellísimo fenómeno que para poder entenderlo y explicarlo tenemos que recurrir a la física de plasma, en particular el único premio Nobel en física de plasma lo obtuvo, entre otras cosas, por explicar la física de las auroras boreales. Los rayos, ahí están, ya son más cercanos a nuestras culturas, fue de los primeros plasmas que probablemente percibieron como plasmas transientes la especie humana, desde que empezó a ser capaz de visualizar los fenómenos naturales en su entorno.
Pero también hay plasmas producidos. Ahí está el plasma en el interior de JET, el Joint European Torus, tokamak, que por años lideró la investigación en física de plasmas en el contexto de alcanzar condiciones para fusión nuclear controlada cerca de Oxford, en el Reino Unido. La antorcha de plasma usada para cortar materiales metálicos, desarrollada alrededor del año 1955. El tubo de neón, que por años lideró nuestros sistemas de iluminación, creado alrededor de 1917. Los plasmas de radiofrecuencia. Aquí muestro una fotografía de un plasma de radiofrecuencia producido en nuestros laboratorios de plasma de la Universidad Católica, o plasmas generados por láser al aplicar un pulso láser enfocado sobre un material sólido. La deposición de energía es una tasa tan grande que el material se calienta de forma muy localizada, se vaporiza y eventualmente, si la energía todavía está disponible, se transforma en un plasma vía ionización. Y, mucho más recientes, desarrollos en el área de aplicaciones a la medicina, por ejemplo, tratamientos de melanomas cutáneos, en que aparecen en la literatura no hace muchos años atrás, 2018. O sea, hay todo un universo de fenómenos naturales y de aplicaciones que motivan desarrollar esta capacidad de hacer investigación en física de plasmas. Pero también hay una que es muy poderosa, que los físicos de plasma siempre invocamos, que si uno mira el universo, aquí hay una fotografía muy detallada de la constelación de Sagitario, resulta que 99.99%, podemos argumentar sobre las últimas cifras significativas, de la materia observable del universo es plasma. Y por lo tanto, hay un conjunto de muy buenas razones para desarrollar la capacidad de entender estos plasmas y eventualmente también poder hacer uso de ellos. Entonces, la cronología que voy a mostrar, en algunos casos va a haber algunos saltos, pero más o menos la secuencia, y para que vean cuán amplio ha sido el desarrollo de la física de plasma en nuestro grupo, a partir de estos eventos que partieron prácticamente 40 años atrás. El plasma, el grupo parte del año 1981, con Hernán Choaki, y por allá por el 82 se incorpora Edmund Windham, o a comienzos del 83, por ahí. El primer experimento propio de plasmas, yo estaba ya recién llegado, lo iniciamos en el año 1985 con la descarga transiente de cátodo hueco. Luego vino el experimento de un Z-pinch en fondo de gas, en que parte de esa motivación, pero muy parcialmente, estaba en lo que fue mi tema de tesis de doctorado en Imperial College, que fue un Z-pinch en fondo de gas, para estudiar temas de confinamiento y compresión y calentamiento de plasmas transientes. En 1992, combinar láseres con descargas transientes, y se iniciaron una serie de experimentos en lo que se llaman chispa al vacío, vacuum spark. En 1996 partimos con la descarga plasmafoco. Eso resultó de una visita que hice por una invitación de Sing Lee, un famoso físico malayo, que conocí durante mi doctorado. Trabajamos, de ellos, estamos juntos en la primera publicación que hice en mi vida en física de plasmas, y él me invitó. Estuve 2 meses en Kuala Lumpur, trabajando en plasmafoco, y a la vuelta pensamos con Hernán, con Edmund, que era una buena idea tratar de construir un plasmafoco porque podíamos desarrollar física interesante a un costo inicial que podíamos alcanzar. Después, motivado por otros estadías en el exterior, que hice un sabático en Imperial College, colaborando con Peter Choi, que fue un gran colaborador de nuestro grupo, prácticamente ni siquiera un colaborador, miembro de nuestro grupo. Descarga capilar pulsada, luego el X-pinch, que hasta hoy día se mantiene vigente en experimentos desarrollados en el generador Jan Putken, la descarga de radiofrecuencia, a partir del año 2007, después los arreglos de alambres en generadores de potencia pulsada, y finalmente plasmas generados por láser. Ustedes ven entonces cómo a partir de los tiempos, en 40 años, hemos ido desarrollando en este grupo distintos experimentos, y con crecientes grados de complejidad en la tecnología para generar los plasmas, y no solo eso, la tecnología necesaria para poder diagnosticarlos, es decir, poder investigar sus parámetros y poder entonces construir fenomenología contrastable con los modelos teóricos que explican lo observado.
Entonces vamos a hacer este largo recorrido. Partimos con la famosa descarga transiente de cátodo hueco. Esto que dice aquí es el banco de condensadores, que es lo que se había construido cuando yo llegué el año 85, trabajo de Hernán Chouaki y Edmund Wingham. Entonces, aquí tenemos una especie de cilindro en el cual hay un aislador de vidrio, el cátodo está de este lado, el ánodo está de este otro lado, hay una apertura en el cátodo, y si pone uno una diferencia de potencial entre cátodo y ánodo, y un gas a baja presión aquí adentro, ocurre que, por efectos del cátodo hueco, estas son las dimensiones del aparato: 10 centímetros de largo, 4,5 centímetros de diámetro, 3,5 milímetros la apertura acá. Si uno aplica un voltaje de 40 a 50 mil voltios y hay aire a presión baja, lo primero que observa uno es la aparición de un plasma, no entre los electrodos, sino que un plasma detrás de la apertura del cátodo. Y como existe esta diferencia de potencial, inmediatamente ese voltaje es capaz de extraer un haz de electrones que se propaga a lo largo del espacio del cátodo al ánodo, pero mediante colisiones induce ionización en el medio gaseoso, este aire a baja presión, que al ionizarse se vuelve conductor y se produce una descarga entre cátodo y ánodo. Y aquí están entonces, yo creo, las primeras trazas de osciloscopio que obtuvimos en aquellos años, que muestran el voltaje y las señales correspondientes a los haces de electrones, que los detectamos tanto como con una especie de copa de Faraday, que cuando llegan electrones conducen una corriente a tierra, y al medir esa corriente puedo medir entonces la actividad de los haces de electrones, pero además un segundo diagnóstico para haces de electrones, que es tener aquí una lámina delgada de aluminio, en aquellos años, según recuerdo, y detrás un plástico centellador. Entonces, el impacto de los electrones contra el metal genera emisión de rayos X blandos que activan una señal en el centellador que produce una señal luminosa. Pero la gracia de combinar estos dos diagnósticos es que el haz de electrones, o sea, el monitor de electrones como copa de Faraday, mide toda la corriente de electrones, pero el centellador con fibra óptica mide solo los de alta energía. Entonces, si uno mira estas señales, ve claramente que hay dos tipos de haces. Este es el pulso de voltaje, y inicialmente aparece una señal en el centellador. Por lo tanto, es una señal de alta energía, capaz de generar rayos X suficientes para excitar el centellador, o ultravioleta al vacío, lo que quieran, pero la señal que mide la copa de Faraday es baja. Pero cerca de la ruptura, si miramos a este otro lado, se produce un gran pulso de electrones asociado muy cercano o previo a la ruptura, pero con una menor señal en el centellador. Por lo tanto, los primeros electrones son de alta energía y baja corriente, y los segundos son de alta corriente pero baja energía. Y ahí está todo, y ese fue el primer paper que publicáramos como grupo de física de plasma, el año 1987. Observación de haces de electrones energéticos en una descarga lineal de baja presión. Y ahí empezó la física de plasma. En el mismo experimento, que también recibía el nombre de pseudospark, que fue el nombre que le pusieron los que primero investigaron esta fenomenología en el laboratorio del CERN, porque estaban tratando de desarrollar interruptores de alto voltaje, empezamos a estudiar en detalle cómo ocurría la ruptura eléctrica. Y la forma de hacerlo fue poner una serie de anillos concéntricos sobre el tubo de vidrio aislador, que actúan como una de las armaduras de un condensador respecto de la existencia de carga eléctrica en el interior. Y entonces se acoplan capacitivamente cuando hay carga eléctrica, y el potencial, si hay carga, se mueve el potencial eléctrico con la carga, y eso nos permitió entonces, aquí está la ecuación que uno usa, el voltaje en estas ondas es proporcional a la derivada temporal del producto entre la capacidad, que es un parámetro geométrico, y el voltaje local. Y resulta entonces que cuando uno mira eso con 6 anillos, este es el voltaje, el pulso de voltaje, empieza a aparecer los electrones, que detecta una copa de Faraday puesta por acá, y inmediatamente, o un poquito después, empieza a aparecer esta señal en las ondas capacitivas. Lo que tenemos entonces es una onda de ionización que viaja desde el cátodo hacia el ánodo.
ese es el haz de electrones que inicia la onda de ionización, viaja del cátodo al ánodo, y la ruptura eléctrica ocurre cuando la onda de ionización llega al ánodo, y este paper lo publicamos con ya algunos otros colaboradores, algunos estudiantes de la época como José Moreno, Marcelo Zambra, el año 1995. Continuando con estos experimentos, a alguien se le ocurrió, creo que fue Edmund Windham, usar un láser para producir artificialmente un plasma. Aquí dimos vuelta a la descarga, el cátodo está a este lado, el ánodo está al otro, producir artificialmente un plasma para reforzar o forzar la generación de plasma en el cátodo hueco, para inducir entonces la emisión de las electrones. Y como diagnósticos se puso una fibra óptica para detectar la emisión de luz en esta zona. Esas son las condiciones del láser: 2 millijoules, 30 nanosegundos de duración del pulso, neodimio YAG, armónica fundamental, cátodo hueco, aire a 20 militorr. Y se hicieron experimentos con el pulso láser antes y después de aplicar el pulso de voltaje. Si 3,0 es el tiempo de aplicación del voltaje, lo que se hizo fue registrar la luz que se emitía de esta zona en bandas de 50 nanómetros, entre 250 y 600 nanómetros, usando un espectrómetro bastante rudimentario, prácticamente hecho especialmente para la ocasión, simplemente una red de difracción que se iba girando en el ángulo para poder, a medida que iba disparando la descarga, registrando la emisión espectral en bandas de 50 nanómetros. Y aquí están los resultados. Si ustedes ven, lo que tenemos acá es longitud de onda. Estos son los pulsos de emisión de luz en distintas bandas. Y entonces aquí tenemos que en T igual 0, aplicamos el voltaje, el pulso láser es este pulsecito que está aquí, que viene después, y esa es la emisión de luz. Pero si lo aplicamos antes, noten que ahora el pulso ahora de láser, que es este, viene antes de T igual 0, y ahí está la emisión en bandas, y estos son tiempos después del voltaje o antes del voltaje. Y lo que esto mostró es que los procesos de cátodo hueco se desarrollan en todo el volumen de la apertura, y lo que fue muy interesante, al operarla a una cierta frecuencia, la descarga, se encontró que los tiempos de ruptura cambiaban, se hacían más cortos cuando el voltaje se pulsaba con el láser, o con el láser, repito, a mayor frecuencia, lo que implica que es más fácil de ionizar, y la interpretación de esto es que la molécula de nitrógeno, eso es aire, básicamente nitrógeno, tiene lo que se llama estados excitados, que quedan vivos en el aire de adentro de la cavidad entre disparo y disparo. Y por lo tanto, al poner un poco de energía con el láser, simplemente esos electrones ya en estados excitados metaestables se ionizan mucho más fácil, y por lo tanto disminuye el tiempo. Lo publicamos el año 1991. Luego iniciamos los experimentos en Z-pitch en fondo de gas neutro. Se trata de una descarga lineal transiente iniciada por dos columnas concéntricas de plasma. Una, es un anillo agudo en el cátodo y el ánodo, y se aplicaba una diferencia potencial con gas adentro, hidrógeno, o deuterio también se hicieron experimentos, lo que produce entonces una descarga continua, muy débil, que preioniza un cilindro. Y si ahora se aplica un pulso láser enfocado sobre este electrodo, eso genera entonces una ionización adicional central, y si eso está conectado a un banco de condensadores, en este caso a una línea de transmisión, se produce entonces un pulso de voltaje que induce un pulso de corriente. Esto fue el primer experimento realizado en el generador GEPOPO, generador de potencia pulsada. No fue demasiado creativo el nombre, pero pasó a la historia como GEPOPO, que era capaz de entregar 200 kiloamperes en 120 nanosegundos a una tasa de 2 por 10 a la 12 amperes por segundo, es decir, potencia pulsada. La microdescarga inicial estaba ahí, y después el pulso láser, 200 millijoules 6 nanosegundos en 1.06 micrones, hidrógeno a 1/3 de atmósfera, y aquí empieza a ser obvio la necesidad de desarrollar diagnósticos cada vez más sofisticados, Y entonces, en este caso se desarrolló un sistema de diagnóstico interferométrico, usando interferometría holográfica, que es una técnica que yo había ocupado durante mi doctorado en Imperial College, pero la gracia aquí es que se desarrolló un sistema de 8 cuadros
que fue posible gracias a la particularidad de los hologramas. No voy a entrar en los detalles acá, pero si uno graba hologramas en una película holográfica a distintos ángulos, puede reconstruirlos independientemente simplemente girando el ángulo de iluminación. Entonces, si uno tomaba un pulso láser y usando espejos o semiespejos lo dividía en 8 pulsos separados espacialmente, podía generar 8 hologramas sobre la misma placa y por lo tanto 8 cuadros de observación de la evolución espaciotemporal del plasma. Y aquí hay 3 correspondientes al mismo disparo. Uno observa a 40 nanosegundos, 80 y 120 nanosegundos después de disparado el láser que produce el plasma axial, la columna de plasma. Y noten cómo en la escala de tiempo que va de 80 a 110 nanosegundos, la desviación de franjas del interferograma es muy pronunciada, lo que da cuenta de un rápido crecimiento de la densidad electrónica, a la cual es proporcional el desplazamiento de las franjas. Y cuando eso se hace lo que se conoce como una inversión de Abel, aquí tenemos el pulso de corriente que entregaba GPOPO, en este caso operábamos como a 130, 140 kiloamperes máximo. Ustedes ven, a partir de estos interferogramas, uno obtiene el perfil de densidad electrónica en el tiempo. Desde 110 nanosegundos, cuando estamos por acá abajo, perdón, de 50 nanosegundos por acá abajo, un perfil muy plano, hasta 110 nanosegundos, que corresponde más o menos a este punto en el pulso de corriente. Y se ve que la temperatura, que se puede inferir a partir de la densidad usando lo que se conoce como la temperatura de Bennett, va de 20 electronvolt a 140 electronvolt en un lapso de tiempo de 50 a 110 nanosegundos. Y hay un Z-pinch bien definido y estable, y hay compresión radial durante la subida de corriente. Y esto fue publicado en el Physical Review Letter en el año 1994 y constituye el núcleo central del trabajo desarrollado por Leopoldo Soto para obtener el primer doctorado en física de plasma en nuestro grupo. Luego de eso, vamos a dar un salto en el tiempo. Muchas cosas pasaron en el tiempo, pero por lo menos para mantener una hilación entre los distintos experimentos, más adelante hubo una segunda ronda de investigación de Z-pinch en fondo de gas neutro, y esta fue una nueva configuración en que usando ahora una combinación de un prisma axi con un lente para enfocar, un pulso de láser se puede enfocar a un anillo, y por lo tanto uno puede producir un plasma anular, tema que ha sido recurrente y ha vuelto varias veces en nuestras investigaciones. Voy a hablar de eso casi al final de la presentación. Y usando un láser YAG, el YAG, en la fundamental, 180 milivolts y 10 nanosegundos, en el generador GPOPU, en fondo de hidrógeno a 1/3 de atmósfera, usando un radio inicial de 2 milímetros en el enfoque aquí, ahí, y usando como diagnósticos principales imágenes Schlieren y interferometría de Mach-Zehnder, con un pulso de el mismo láser de 532 nanómetros retardado. Ahí está el pulso de corriente, y estas son imágenes Schlieren que muestran claramente el plasma anular inicial y el plasma cilíndrico que se genera cuando se aplica el pulso de voltaje. Y haciendo además interferometría de Mach-Zehnder, que no muestro en este caso, haciendo un procesamiento equivalente a lo que mostrábamos en el caso anterior, se obtiene un perfil de densidad electrónica anular, el eje de la descarga está en R igual 0, que la densidad electrónica va creciendo y el plasma va siendo comprimido hacia el centro. Entonces hay compresión radial de columna de plasma, hay un crecimiento en el tiempo de la densidad lineal, lo que no es deseable porque implica de que existe algo que se llama acreción, y uno quisiera calentar con una densidad lineal constante el plasma para lograr altas temperaturas, pero bueno, eso es lo que se observó, y la descarga es estable ante lo que se conocen como las inestabilidades magnético-dinámicas, lo que es también muy interesante. Y este trabajo fue publicado en el 2009 en Plasma Sources Science and Technology y formó el núcleo central de la tesis de doctorado de Felipe Veloso. Vacuum Spark. ¿Qué es lo que es el Vacuum Spark? Uno tiene un electrodo que es el ánodo, que tiene, similar a lo que se había visto en los experimentos de gas embedded Z-pinch, uno puede enfocar un láser sobre un blanco o un cátodo metálico. En este caso ponemos vacío al medio, y entonces
lo que hacemos, tenemos una descarga al vacío iniciada por un pulso láser. Usamos el mismo generador GPOPU. Esas son las características del pulso el pulso láser enfocado a 4 por 10 a la 10 joules por centímetro cuadrado. Y el diagnóstico principal son cámaras pinhole para mirar la emisión en rayos X, poniendo filtros que dejan pasar solo rayos X y no solo visible, pero además con una resolución temporal de 1.5 nanosegundos, básicamente usando CCDs. Diodos PIN filtrados para mirar la emisión de rayos X, filtros que dejan pasar rayos X en distintas bandas, e interferometría holográfica usando la componente verde del láser. En este caso era el mismo láser. Y aquí están las fotografías, varias de ellas corresponden, no voy a entrar en los detalles, al mismo evento, y uno puede ver entonces plasma que tiene una cierta estructura, está el ánodo, que es esta superficie de acá, y en el espacio entre el ánodo y el cátodo se forma un plasma que, dependiendo del filtro que uno lo mira, tiene características distintas. Este es el pulso de corriente, a un máximo de 130 kiloamperes, y estas son señales obtenidas con estos diodos, usando un filtraje de 5 micrones de aluminio, y uno ve entonces que hay pulsos asociados al inicio cuando uno dispara el rayo láser, el pulso láser, pero después en el máximo de corriente hay pulsos de rayo X que evidentemente corresponden a emisión de un plasma caliente que se encuentra en el espacio entre el cátodo y el ánodo. Y estos son interferogramas obtenidos en esta descarga, no lo pongo explícito acá, pero algunos de estos interferogramas son simultáneos a algunas de las imágenes que observan acá de emisión de rayos X. Y aquí aparece una estructura que fue una cosa bien anecdótica por mucho tiempo. Hablábamos del famoso plasma romboédrico, porque si ustedes miran, y no requiere mucha imaginación, el plasma tiene una forma como de un rombo. Cuestión que después se entendió haciendo experimentos adicionales. Aquí está, a partir de los interferogramas, haciendo las respectivas inversiones de Abel, la evolución temporal del pulso de corriente, que evoluciona, se me olvidó poner aquí los tiempos porque intervine las imágenes sacadas de los papers originales para hacerlas un poco más amistosas, pero el plasma entonces además tiene características que el ancho del plasma es distinto desde cátodo a ánodo y tiene un efecto Zipper, o sea, un efecto Sierra-Leclerc, desde el ánodo al cátodo, se va pinchando. No igualmente a lo largo de la columna, sino que el efecto de pinch, es decir, de compresión, va variando en el tiempo a lo largo de la columna. La gama de corriente no es cilíndrica y se forman hotspots a máxima compresión. Y esto lo publicamos en Physics of Plasmas el año 1997. Colaboraron ahí Renato Saavedra, estudiante de posgrado, Leopoldo Soto y Raúl Aliaga, que hizo acá su práctica o memoria de licenciatura y después obtuvo un doctorado en física de plasma en Imperial College también en aquellos años. Y Mitchell, que poco tiempo después de esto, algún tiempo después, se incorporó también como miembro del grupo. Y ahí aparece el plasma foco, que fue esta idea que trajimos desde Malasia. Construimos el plasma foco. Son una serie de 6 varillas que son el cátodo y un tubo central que es el ánodo. Uno tiene un gas a baja presión, por ejemplo hidrógeno, aplica una diferencia potencial desde un banco de condensador y se produce entonces ruptura eléctrica en el camino más fácil, que es sobre la superficie de este cilindro aislador, vidrio o cerámica, y se forma una lámina de plasma que en cuanto empieza a conducir corriente, experimenta lo que se conoce como el efecto J cruz B, y empieza a empujar esa lámina de corriente que viaja hacia arriba. Cuando llega arriba no tiene más que pinchar, es decir, coalescer sobre el eje y generar un plasma transiente denso y de alta temperatura. Muchos diagnósticos, sondas BDOT, campo magnético, derivada de campo magnético, que miden el viaje de la lámina de corriente, cámaras pinhole y slit wire para medir tamaños de hotspot en el plasma, filtros, diodos filtrados para medir pulsos de rayos X, etc. Plasma foco original, banco de condensadores de 3.8 kJ, 140 kA corriente máxima, a carga de 20 kV. Aquí demostramos nuestra capacidad para reciclar, porque el banco de condensadores fue construido sobre
con condensadores que fueron traídos desde Imperial College dados de baja de un experimento que empezó a montarse más o menos a fines de la década de los 50, por los años 60. Y cuando ya se desmanteló ese experimento, los condensadores todavía estaban usables, de hecho todavía existen en este banco condensadores y en el otro generador de potencia pulsada, pero los trajimos a Chile y los usamos para construir estos generadores. Si se opera en hidrógeno con argón, se hicieron una serie de experimentos a masa constante para entender la dinámica, y usando cámaras de rayos, X-pinhole, etcétera, y diodos PIN. Aquí tenemos, estos son lo que se conoce como lead wire. Uno pone una apertura muy delgada, es una rendija, con alambres cruzados. Y de la sombra de los alambres, uno puede inferir el tamaño de las fuentes de emisión de rayos X. Encontramos la localización de los hotspots y pudimos también inferir su tamaño, 50 micrones típicamente, y sus temperaturas del orden de 150 a 450 electron volts. Esto lo publicamos, el primer paper en este tema fue publicado, vuelvo hacia atrás, en Astrophysics and Space Plasma, fue el resultado de una conferencia, pero es fundamental aquí darle crédito a Patricio Silva, porque esto fue parte de su trabajo que dio forma a su tesis de doctorado. En el plasmafoco, de nuevo, usando una serie de detectores tipo diodo, tanto axiales como laterales, y un detector adentro del ánodo para medir haces de electrones, se hizo entonces una caracterización más detallada de los famosos pins, de los famosos hotspots, y se midieron entonces usando filtros de distintas combinaciones, y se midió incluso la temperatura de estos hotspots simplemente usando las combinaciones de filtros. Y encontramos típicamente temperaturas del orden de entre 200 y 400 electron volts. Y esto sí fue parte fundamental del trabajo de la tesis de Patricio, publicada en el año 98. Luego, continuamos con los plasmafocos, estuvo parado durante mucho tiempo, hasta que Germán Bullian llegó como investigador postdoctoral a nuestro grupo, y se montó todo este sistema para detectar lo que se sabía que existen, por supuesto, haces de iones emitidos en la descarga plasmafoco. Y lo que se hizo entonces es construir un arreglo de copas de Faraday de distintos ángulos, incluyendo incluso una radial, para medir estos haces de electrones. Y un diodo PIN lateral para medir pulsos de rayos X y correlacionarlo, entonces, estos iones con la emisión, la formación de un plasma caliente en este punto. Se operó en metano, y aquí tenemos las típicas señales de las copas de Faraday. Este es el voltaje, la señal del diodo lateral. Aquí, esto es típico, esta señal de voltaje indica la formación de un plasma en el eje aquí arriba, el pulso de rayos X, y aquí está la emisión de las distintas, es decir, la señal recolectada por las distintas copas de Faraday. Haciendo un análisis de los distintos picos observados y haciendo deconvolución de ellos, sabiendo que se operaba en metano, por lo tanto las especies posibles dominantes tenían que ser carbono e hidrógeno, se encontró, y estos son los ángulos, los pulsos de protones de carbón 4 y carbón 5 veces ionizado. Y logramos entonces hacer un diagnóstico muy detallado de estos haces de electrones, y esto fue publicado en el Journal of Physics y Applied Physics en el año 2006. Continuando con esto mismo, aquí hay una primera, digamos, acción que tiene que ver con desarrollar aplicaciones sobre la base de la física de plasma que estábamos investigando. Y lo que se hizo aquí fue usar el mismo montaje anterior, pero poner sobre el eje hacia arriba un portablanco y ver qué es lo que pasaba cuando estos iones de carbono interactuaban con este portablanco. Operando en metano, se puso entonces un cristal de silicio con orientación 100, y después se analizó los efectos de irradiación con estos iones de carbono, muy energéticos, con las técnicas clásicas y estándares de ciencia de materiales, como microscopía electrónica de Garrido, espectroscopía de electrones de rayos X y microscopía de fuerza atómica. Y eso es lo que le pasa a la superficie del silicio después de 5 disparos con el plasma foco a una presión de 0,3
detector de metano. Forma, si uno hace la microscopía, es decir, la difracción de rayos X de este material, encuentra que lo que se formó es carburo de silicio, y hay estas ondulaciones térmicas producto de la deposición de energía de estos ácidos iónicos sobre el blanco. Y esto lo publicamos el año 2007. Y aquí ya participó también Gonzalo Varia y Enrique Valderrama, que se incorporaban como estudiantes de doctorado en nuestro grupo. Después, la famosa descarga capilar pulsada. La idea es usar el mismo efecto de la descarga pseudospark, de un plasma que se forma detrás del cátodo y genera un haz de electrones que ioniza el plasma en un tubo capilar. Aquí se usó un experimento muy compacto, una geometría en que lo que se carga es un condensador, son dos placas más un aislador, que se descarga en este plasma capilar en una condición de muy baja impedancia y por lo tanto produce un pulso de corriente de crecimiento muy rápido. Capilares de alúmina de esas dimensiones, muy baja energía en el condensador, medio Joule, cargándolo a 10 kilovolts, operando muchos experimentos en argón, xenón, etc. Y midiendo la radiación emitida usando diodos de rayos X. Y también con espectrómetros ultravioleta, lejano, y un intensificador de imágenes para poder registrar espectros. Aquí está la corriente. Pulso de corriente, noten, tenemos del orden de 1 kiloampere, que sube en aproximadamente 5 nanosegundos. Esa es la gracia del diseño del experimento. Y el pulso de rayos X asociado a este pulso de corriente que genera un plasma caliente en el interior. Y aquí está un espectro que muestra emisión típica en la banda que va de 10 a 20-25 nanómetros. Este experimento inicialmente lo iniciamos en Imperial College con Peter Choi y lo publicamos en el año 1998. Continuando con la emisión, con la descarga capilar pulsada, luego la idea fue investigar la emisión de jet de plasmas que salen fuera del capilar. Y ahí hay una foto del plasma saliendo del capilar. Este es el capilar, ahí está el plasma, y esta es una sonda de Langmuir para medir o tratar de medir propiedades de ese plasma, es decir, básicamente densidad y temperatura. Y lo que se hizo entonces para medir propiedades del jet de plasma es hacer un montaje interferométrico con un interferómetro de Michelson. Aquí está el capilar, emite el plasma, y este es nuestro interferómetro de Michelson y una cámara intensificada para poder registrar los espectros. Ahí están los espectros a dos tiempos, 6 nanosegundos y 96 nanosegundos. El corrimiento de las líneas es poco, pero suficiente para poder medir la densidad con resolución radial y temporal, la densidad electrónica de este chorro de plasma que sale disparado del capilar. Y esto entonces, cuando uno conoce las propiedades, puede pensar en aplicaciones. Este fue el trabajo central de la tesis de magíster de Sebastián Caballero, publicado en el año 2005. Continuando con eso, la idea ahora fue estudiar más en detalle el efecto cátodo hueco ahora adentro del capilar. Y entonces lo que se hizo fue poner en el lado del ánodo una copa de Faraday que recoge electrones, en el lado del cátodo una fibra óptica que recoge señal de luz, y además recoger luz y meterla en un espectrómetro para ver el espectro, y a partir del espectro inferir parámetros de plasma. Básicamente aquí lo que tenemos es la señal del fotomultiplicador, que dice que se forma plasma primero, como ya sabíamos, en la región detrás del cátodo, señal luminosa. Luego viene el haz de electrones, que es detectado desde el lado del ánodo, y finalmente la ruptura eléctrica, el voltaje colapsa. Y entonces ahí está la relación entre plasma en la región de cátodo hueco y emisión de haz de electrones. Y si miramos espectros con resolución temporal de 15 nanosegundos, a partir de estos espectros se puede inferir que la temperatura del plasma es del orden de entre 1,4 y 1,8 electronvolts, con densidades típicas de plasma de 10 a la 15, 10 a la 16 por centímetro cúbico. Esto se obtiene a partir de usar técnicas de análisis de las líneas espectrales y
ensanchamiento estar de las líneas para el campo eléctrico. Y esto fue parte central del trabajo desarrollado por Gonzalo Avaria para su tesis de doctorado. Descarga capilar pulsada, de nuevo pensando en las aplicaciones. Ponemos ahora en el camino del haz de electrones, del chorro de plasma, perdón, que sale, poniendo aquí incluso un inserto de grafito para agregarle iones de carbono a este plasma, que está operado en CH4, es decir, en metano. Entonces la idea fue irradiar, igual que en el plasma foco, un cristal de silicio y usar las técnicas estándares de caracterización de lo que ocurren, como microscopía electrónica de barrido, espectroscopía Raman, etcétera, etcétera. Esto es como queda la superficie, si es que ponemos aquí un inserto de grafito o titanio, y se forman estructuras de tamaño submicrométrica. Notemos que un micrón es una cosita como de este porte, y también se forman nanofibras de carbono, y con esos con carbón, con titanio, granos de carbón tamaño submicrométrico, y dominado por la estructura es carbonamorfo. Lo publicamos en Applied Surface Science en el año 2009. Voy a tratar de apurarme. Siguiendo con la descarga capilar pulsada, ahora experimentos para optimizarla como fuente de radiación. Esto es lo mismo que teníamos antes, aquí vemos solo la mitad, aquí está el capilar, estas son las dos placas del condensador, pero ahora el aislador no era un material como un plástico, sino que agua, y la razón de eso es que el agua tiene, primero, una constante dieléctrica muy alta, permite almacenar mucha energía por unidad de volumen, y dos, si el agua está fluyendo, actúa como un refrigerante que permite operar esta descarga ahora a alta frecuencia. Y entonces lo que se hizo, operarla en mezclas de nitrógeno y helio, a 600 Hz, 600 disparos por segundo, y caracterizarla usando espectroscopía de rayos X, y por supuesto diodos para medir pulsos de radiación. Y aquí tenemos entonces la curva de corriente y la señal de una copa de Faraday que detecta electrones y los pulsos de radiación con distintos filtros. Y aquí hay un espectro obtenido de la descarga en una mezcla de nitrógeno e helio 2A1, y entonces claramente se demuestra que la descarga, como ya sabíamos, está iniciada por un haz de electrones axial. Tenemos la señal de la copa de Faraday. Los gradientes de presión, mantener una presión más alta en el cátodo que en el ánodo, facilitan la formación de un plasma energético. Se midió la energía de las transiciones, que fueron capaces de, si uno mira el detalle aquí, habría que poner un poco de magnificación, pero básicamente son líneas correspondientes a nitrógeno 6, o sea, 5 veces ionizado. Y esto fue parte central del trabajo desarrollado por María Pía Valdivia, como parte de su trabajo doctoral, y fue publicado el año 2012 en Plasma Science and Technology. Continuando con la famosa descarga capilar pulsada, la idea era hacer aún más diagnósticos. Una descarga de 4 kiloamperes con un cuarto de periodo de 10 nanosegundos, o sea, muy rápida, en un capilar de alúmina de 1.6 milímetros de diámetro interior. Descarga en argón, 400 militones en el cátodo y 40 militones en el ánodo, es decir, este gradiente que mencioné anteriormente. Y con espectroscopía en el rango de los 4 a los 220 angstrom, es decir, extremo ultravioletas a rayos X blandos, tanto integradas como resueltas en el tiempo. Diodos para detectar los pulsos de radiación, cámara slit wire y interferometría usando una técnica que se conoce como deflectometría Moiré-Schlieren, con una resolución temporal dada por el láser que se usó de 12 picosegundos. O sea, noten cómo este experimento ya unía o agrupaba simultáneamente un gran rango de diagnósticos para poder entender muy en detalle las propiedades del plasma generado en el interior del capilar. Entonces aquí tenemos el plasma en el capilar, el pulso de 12 picosegundos. Este es el montaje para obtener la deflectometría Moiré-Schlieren, y lo que se observa, aquí están los interferogramas, aquí está una deconvolución de la densidad lineal del plasma, y se ve claramente, noten
10,4 nanosegundos, 13,4 nanosegundos, y así, a medida que transcurre el tiempo en la descarga para distintos disparos, y se ve la compresión axial del plasma con una alta densidad en el centro, y después una segunda compresión que viene viajando desde las paredes del capilar. Múltiples ondas de compresión radial, y al comienzo es más o menos maxwelliana la distribución del plasma con una temperatura de 2 electronvolts, y luego a tiempos más tardíos, para poder describir el estado del plasma se requieren 2 maxwellianas a máxima corriente. El tamaño de fuente, mirada axialmente, 0,15 milímetros. Y esto es parte central de la tesis de doctorado de Julio Valenzuela, fue publicado en el año 2015 en Physics of Plasmas. Uy, esto se me quedó atrás. X-pinch, ya me va quedando poco. Generador Jan-Putken, 400 kiloamperes. Alambres de aluminio de 125 micrones de diámetro. Diagnóstico, cámara pinhole de rayos X y espectroscopía con un espectrómetro de mica curvada para poder ver emisión en rayos X y diodos PIN. Aquí está la corriente, llegando más o menos a 450 kiloamperes. Pulso de radiación de rayos X al máximo de corriente. Imágenes pinhole con resolución de 2 nanosegundos. Y uno ve entonces plasma que... y este es el espectro de emisión en el punto central. Es aluminio el material, pero tenemos emisión de aluminio tipo alfa y tipo helio, es decir, ha perdido 12 u 11 electrones, un altísimo estado de ionización. El plasma corona inicial sobre los alambres, que está saliendo aquí y aquí. Luego de eso, un jet axial de plasma que se forma, que está acá, y luego se forma un Z-pinch axial y un punto caliente en el cruce. Esta fue la primera publicación sobre X-pinch liderada por Ian Mitchell, con participación de Francisco Suzuki, Jorge Gómez, que después se fue a hacer un doctorado a Brasil, Raúl Aliaga, etc. Lo publicamos en el año 2005. Un poco más de X-pinch más reciente, lo que se conoce como X-pinch y deflectometría Talbot-Lowe, alambres de aluminio de diámetro 125 micrones, generador Jan-Putken, y unas redes hechas con alambres de tungsteno para hacer interferometría, usando la técnica que se conoce como la técnica Talbot-Lowe, para observar, para hacer interferometría del plasma que está siendo emitido desde el punto caliente. Y además un sistema para caracterizar el plasma. Diodos, lo típico, imágenes, cámaras de wire, etc. Aquí está el pulso de corriente, pulsos de emisión de radiación, y aquí hay imágenes usando un pinhole de 660 micrones de diámetro, y estos son los interferogramas que se obtienen. Los detalles no voy a entrar mucho, pero esencialmente lo que se hace aquí es poniendo un trozo de berilio en el camino del plasma, muy delgado, y entonces se ve un corrimiento de las líneas de interferograma, dado que el berilio actúa como un objeto de fase, que produce entonces un cambio en la velocidad de propagación de la radiación electromagnética, y a partir de eso entonces uno puede, en principio, pensar que este montaje es útil para investigar la emisión de radiación de plasmas en contextos de potencia pulsada. Y entonces eso fue publicado recién el año pasado, y es parte central del trabajo de tesis de magíster de Milenko Vescovi, que ahora está haciendo su doctorado en Alemania. Descarga de radiofrecuencia. Empezamos hace varios años. Construimos una descarga de radiofrecuencia. Esencialmente son 2 electrodos que se conectan a un generador que en este caso funcionaba a 13.6 MHz, en este caso con potencia muy baja, y partimos aplicando directamente esto a ciencia de los materiales. Es decir, se puso aquí un sustrato que está entonces inmerso en el plasma de radiofrecuencia, pero además se le aplica un pulso negativo de alto voltaje con una frecuencia alta, 2 kHz, y entonces como uno lo que hace es aplicar un pulso negativo, iones de este plasma se aceleran hasta el sustrato
y se implantan en él. Y esto se conoce como Plasma Based Ion Implantation and Deposition. Operando el plasma de radiofrecuencia en hexano con hidrógeno y utilizando las típicas caracterizaciones de ciencia de materiales, ahí está la emisión de plasma de los electrodos del generador de radiofrecuencia. Aquí está el pulso aplicado al sustrato. Y ese es el resultado, puesto con microscopía de fuerza atómica. Es decir, observamos entonces una deposición de una película que tiene un cierto grado de granularicidad. Hay además una serie de análisis usando espectroscopía Raman para saber su estructura, pero esencialmente eso es lo que se hizo en la primera aplicación de radiofrecuencia, de plasma de radiofrecuencia materiales en nuestro laboratorio, y tema central de la tesis de doctorado de Enrique Valderrama. Una cosa mucho más actual de la radiofrecuencia, esto es muy reciente, es ahora combinar plasma de radiofrecuencia con dos frecuencias distintas, alta frecuencia 13.6 MHz y baja 2.26, a esta potencia característica sumada a las dos radiofrecuencias, 70 watts, y usar un láser para producir un plasma adentro del plasma de radiofrecuencia. Y aquí está el montaje para hacer diagnóstico. Este es el plasma, el láser que produce el plasma, está visto desde arriba, y este es un segundo láser que se usa para hacer interferometría. Y a su vez, parte de la radiación emitida desde el plasma se mete adentro de un espectrómetro para saber su composición. El blanco es de titanio, el fondo de gas es nitrógeno entre 10 mT y un torr. Hay imágenes con cámara de 15 nanosegundos de tiempo de exposición, espectroscopía visible con resolución de 15 nanosegundos, e interferometría de Max Ender con resolución temporal de 2.4 nanosegundos. Ahí está la emisión del plasma, y uno ve que está dominada por titanio, producido por el pulso láser, una vez ionizado, en el rango espectral, esto es en el visible. De aquí, por ensanchamiento Stark de esta línea, se puede inferir que la densidad electrónica, tomando espectros a distintos tiempos, va entre 0,8 y 1,5 por 10 elevado a 17 por centímetro cúbico, y la temperatura, haciendo Boltzmann plot, va entre 1 y 1,8 electronvolts. Una muy buena caracterización del plasma. Y aquí está el interferograma, y estos son los resultados de la densidad lineal de partículas usando el código IDEA, y este trabajo fue recién publicado hace un mes atrás y forma parte central del trabajo de la tesis de doctorado de Miguel Escalona, examen que se va a tomar en un par de días más. Así que les dejo a todos invitados a la presentación de Miguel en su examen doctoral. Arreglos de alambres, usando Yat-Putken. Aquí tenemos un arreglo cónico de alambres. Tenemos copas de Faraday para detectar cualquier carga eléctrica que se acelere en esta dirección. Y el arreglo tiene 16 alambres de tungsteno de 25 micrones de diámetro. Hay imágenes del plasma en esta zona usando una cámara pinhole con 5 nanosegundos de resolución usando un intensificador de imagen, y una grilla polarizada para generar un campo eléctrico que permite deflectar electrones. Si vienen electrones y iones, con esta grilla le podemos sacar los electrones y quedarnos con los puros iones. Entonces lo interesante de esto es que la copa de Faraday de aquí arriba recibe una señal como esta. Y si uno pone la grilla, la señal se transforma en esto. O sea, claramente, si la polaridad es negativa, al comienzo, lo que está detectando la copa de Faraday son electrones. Si la polaridad es positiva, son iones. Y el que sean electrones se confirma, ya con mayor razón, porque la grilla con el campo eléctrico radial simplemente no deja que los electrones lleguen hacia la copa de Faraday. Y si uno toma fotografías usando las condiciones de la cámara pinhole, mirando la emisión en el ultravioleta y los rayos X blandos, con resolución de 5 nanosegundos, tenemos aquí el arreglo cónico, y vemos que a medida que va pasando el tiempo, se va produciendo este chorro axial, que de alguna manera, y que se mueve típica velocidad entre 5 y 10 por 10 a la 4 metros por segundo. La interacción de este chorro de plasma axial, o jet, con el gas de fondo, bueno, estos son iones, pero esos iones además hay
siempre hay un gas residual de fondo, la energía es muy alta, y por lo tanto ionizan el gas y producen, esa es la interpretación, este haz de electrones inicial. Y esto es parte del trabajo que realizara durante su trabajo tendiente a una tesis de doctorado de Gonzalo Muñoz, y fue publicado el año 2018. Y aquí a poco, plasmas generados por láser de nuevo, como en el Vacuum Spark y como en los experimentos de César Pinch en fondo de gas neutro. Aquí simplemente la idea es pegarle un blanco y mirar el plasma que se produce, pegarle un blanco con un láser, fluencia 2 por 10 a la 9 watt por centímetro cuadrado, hay una foto del plasma. Fondos de gas investigaron argón, helio, nitrógeno en esos rangos de presión. Después hemos trabajado a presiones incluso mayores, pero esencialmente lo que se hizo aquí fue diagnosticar este plasma con espectroscopía visible, integrada en 20 milisegundos o con resolución temporal de 15 nanosegundos, y con un blanco de carbono se identificó en el plasma generado por el láser líneas que correspondían a carbón una vez ionizado, argón, porque era un fondo de argón, y banda C2. Estas cosas anchas indican que en el plasma que se está expandiendo a partir del punto focal, esos iones de carbono interactúan con el gas de fondo y mediante colisiones de otros cuerpos dan origen a la formación de moléculas C2. Estas son imágenes de la pluma de plasma propagándose en distintos fondos de argón, mirando con un filtro, fotos tomadas con una cámara con exposición de 20 nanosegundos, con un filtro que deja pasar solo luz en una línea de emisión de carbón una vez ionizado, o solo luz proveniente de moléculas C2. Y eso nos permitió establecer una cierta secuencia en la formación del plasma. Primero van los iones de carbono y las moléculas vienen en un segundo frente que se propaga detrás del primero. Y eso parte central de la tesis de doctorado de Marcelo Ruiz, publicado en el año 2012. Y con la idea de las aplicaciones, la idea entonces dice, bueno, si tenemos un plasma expandiéndose, ¿por qué no ponemos nuestro buen amigo sustrato de silicio, que ya nos ha acompañado en tantas aplicaciones de plasmas a materiales, en el camino del plasma, y hacemos los típicos diagnósticos de ciencia de materiales, los iones energéticos le pegan al sustrato, tenemos deposición de plasma, el flujo de iones, medido con una copa de Faraday, notemos que son iones bastante energéticos que salen de este plasma de aquí, 220 electronvolt, y vemos que el plasma a medida que va viajando, de repente llega al sustrato y se queda pegado sobre el sustrato un cierto tiempo. Y esto es lo que permite decir que la deposición por láser pulsado de partículas delgadas es una forma de lo que se llama physical vapor deposition, deposición por vapor físico, pero con unas condiciones de proceso transiente, a diferencia del proceso cuasi continuo de la deposición por vapor físico. Entonces, los iones energéticos además tienen la gracia de que le pegan al sustrato antes que llegue la nube de plasma y de alguna manera se insertan. Si uno hace espectroscopía Raman de estos sustratos de carbono sobre silicio, con distintos fondos de gas, se encuentra uno del Raman infiere enlaces moleculares del carbono, no voy a entrar a los detalles, pero dicen que la película, por lo menos a presiones bajas, se forman películas tipo diamante, que fue el trabajo central de la tesis de doctorado de Fernando Guzmán, publicado en el año 2013. Ya estamos en las finales, lo que hemos estado investigando últimamente, volvemos al trabajo inicial de Felipe Veloso, estudiar ahora, pero sin aplicar un voltaje, simplemente la dinámica y propiedades de plasmas anulares. Y entonces, usando esta combinación de Axicon y lente, formamos un plasma anular. Aquí son imágenes con resolución de 2 nanosegundos, blanco de grafito, y vemos como el plasma tiene aquí esta forma anular, empieza a expandirse radialmente hacia afuera y hacia adentro, y se forma en el centro por estancamiento una columna de plasma más caliente y energético, y que si uno hace Schlieren o interferometría del plasma que se va expandiendo, puede mostrar claramente, procesando los interferogramas, obteniendo la densidad lineal, o el corrimiento de fase básicamente, que estos son neutros que son empujados por el plasma que está detrás. Y ahí están entonces las condiciones del plasma anular y el jet de plasma, y el plasma no es absolutamente esférico. Si uno mira en detalle esta expansión, aquí hay una burbuja que se ve a tiempos posteriores. Pero estos son temas
que están en desarrollo, en la física en la cual estamos trabajando, y que la situación de pandemia nos ha impedido ya por más de 1 año y medio no poder hacer experimentos en el laboratorio. Todo está listo, pero esperando. En todos estos 40 años hay una serie de cosas de las cuales, por supuesto, no tuve tiempo de hablar. Óptica aplicada, muchos desarrollos en holografía, en polarimetría, para medir corrientes altas usando rotación de Faraday, optimización de fuentes de radiación en el ultravioleta lejano, generadores de potencia pulsada, Jan Putken, otro generador más pequeño, más compacto que se construyeron, generación de nanopartículas, explotando alambres delgados, estudio detallado de la física de descarga de radiofrecuencia, con frecuencias duales, estudiando qué pasa, digamos, con el plasma, variando las condiciones de operación de la radiofrecuencia, algunas otras aplicaciones en ciencia de materiales y experimentos usando estos arreglos de alambres que tienen incidencia usando Jan Putken, el generador de potencia pulsada, en lo que se conoce como astrofísica de laboratorio. Eso es todo lo que ha ido ocurriendo en 40 años, en un recorrido muy rápido. Pero para mostrar simplemente un poco en qué se traduce esto, este es un gráfico que elaboré hace poco, que muestra las publicaciones del grupo de plasma en el intervalo 1983-2021. La primera de plasma fue después del 83, pero antes, en Dan Schwacke con Edmund Winham habían publicado algunas cosas en óptica. Y entonces, esto es el gráfico. Desde el año 83 hasta el 2021. Óptica, Z-pinch, descarga transiente cátodo hueco, chispa al vacío, plasma foco, descarga capilar, X-pinch, plasma de radiofrecuencia, arreglos de alambre, plasmas producidos por láser, otro tipo de descargas, ciencia de los materiales, instrumentación. Y ustedes, el tamaño del círculo me da el número de publicaciones en ese año, esto es 4, esto es 1. Y ustedes ven como a medida que ha pasado el tiempo, nuestro grupo se ha ido moviendo, cambiando el tipo de experimentos, haciéndolo usando toda la infraestructura que se ha ido acumulando en estos años y trabajando en las líneas que son de interés actuales e importantes en la física de plasma experimental internacionalmente. Y para que esto haya sido posible, no bastan las ideas de 3, 4, 5 o 6 de los que hemos sido miembros como académicos del Instituto de Física en el grupo de plasma. Esto es posible solo porque en este intervalo de tiempo ha habido 44 tesis y prácticas de licenciatura en física en el grupo, 15 tesis de magíster y 11 tesis de doctorado, por lo cual tenemos que agradecer a 40, 50, 60, 70 que han pasado por el laboratorio, porque son quienes realmente han hecho posible producir toda esta física de plasma. Por lo tanto, muchas gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias, Mario. Un aplauso. Hay que dar un aplauso grande a Mario. Gracias, Mario. Súper lindo, Gracias, Mario. muy bien. Mario, bueno, Muchas gracias. como pudieron ver, la charla del profesor Fabre hizo un recorrido bien largo de... es muy difícil, imagínense, 35, 40 años, cómo resumirlo en una mini charla, es súper, hiper complicado. Creo que Mario hizo un excelente esfuerzo y te salió muy bien. Y como pueden ver, como que salimos todos nombrados en algún momento. Salí yo en algún momento nombrado, salieron todos nuestros charlistas que vienen desde la próxima semana, salió también el profesor Germán, salió el profesor Julio, salió nombrado de alguna forma, para que vean que todo esto se ha ido construyendo con el tiempo a partir de un grupo de investigación unido y siempre como amigos. Entonces, agradezco tu charla, Mario. Agradezco este recorrido que nos diste a partir de los muchísimos experimentos, que yo sé que no mencionaste todos, pero hay muchísimos experimentos que tú ahí mencionaste y que han ido desarrollándose en el grupo. Quiero dejar la palabra abierta, por favor, Mario, si puedes dejar de compartir el PowerPoint para ver Por supuesto. que se ve el general. Y si es que alguien de los presentes tiene alguna pregunta que quisiera hacer en este momento, por favor, puede ser por el chat o simplemente abra el micrófono. Bueno, yo primero
Germán, dale. Doy un gracias grande a profesor Fabre, ¿no? Una fuerza que llevó adelante todos los integrantes del grupo, además de los estudiantes que terminaron aquí haciendo doctorado, magíster, licenciatura, ¿no? Que formaron en distintas partes, como está ahí Gonzalo, Fernando, hay varios en realidad, Vicente está haciendo, y Francisco también, Suzuki. Entonces, un gran aplauso para usted. Bueno, el profesor Chucky no está, bueno, hay un aplauso para él también, está mirando de arriba. Y aunque la charla fue bien corta, pero está bien concreto las cosas que mencionó. Pero puede ser que falta algún experimento, publicaciones que no se puede mencionar durante ese 45 o una hora. Para los invitados que todavía no saben los experimentos que existen en nuestro grupo de plasma, invito, ¿no es cierto?, a ver los experimentos cuando podemos, ¿no es cierto?, cuando termina esa pandemia, y ahí podemos ver todos los experimentos y conversar qué concepto podemos, ¿no es cierto?, llevar adelante y hacer física de plasma para el país. Eso. Gracias a todos a los participantes que participaron. Gracias, profesor Fabres. Gracias, Germán. Dejo abierto preguntas, comentarios. ¿Alguien que quiera decir algo? Bueno, Mario, te comento, en el chat te agradecen la charla, eso es lo que están diciendo. Oye, bueno, ya Bueno. que están Gonzalo, ahí, perdón. sí. No, que digamos para ver si los alumnos se animan también, pues sí. Pero yo en realidad quería aprovechar de agradecer a Mario por la charla, porque es un recuento súper importante de la historia. Yo le quiero contar a los alumnos que la mayoría de los que estamos haciendo física experimental en plasma en Chile es porque pasamos por el grupo de la Universidad Católica, así que todos tenemos ese nexo ahí, y definitivamente los que están en el extranjero también. Está Francisco Suzuki, Vicente Valenzuela, también está Sebastián Caballero, bueno, Fernando, todos los exalumnos que pasamos por ahí, que estamos dispersos por el mundo, ha sido gracias a toda la historia que ha tenido el grupo, que fue un grupo humano muy importante en su momento, con Mario, con Hernán, con Edmundo, con Germán, con Ian Mitchell también, que fue muy importante. De hecho, yo llegué al grupo gracias a una charla que dio Ian Mitchell en la Universidad de Concepción, por ahí por el 2002. Así que yo quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle públicamente a Mario por todo lo que ha hecho, porque definitivamente la historia del plasma experimental en Chile es gracias al esfuerzo de todos ustedes. Así que eso, Mario, muchas gracias, y estoy muy agradecido y soy afortunado de haber formado parte de ese grupo en algún momento. Así que estoy muy agradecido de eso. Así que gracias, Mario. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Tomando la palabra de Gonzalo, hola a todos, ¿cómo están? Hola, Sebastián. Bueno, quería tomar lo mismo que decía Gonzalo. Todos nos formamos ahí desde cuando éramos jóvenes, cuando no teníamos canas como ahora. Y sí, y la gran mayoría de las cosas que mostraste ahora, Mario, yo las vi por primera vez en el laboratorio. Trabajé junto a Felipe, Gonzalo, Fernando, Julito, Apía, o sea, los nombres se me van a escapar porque son muchos, y lo que yo quiero rescatar es que las cosas que yo aprendí y que vi ahí me han servido mucho en los lugares que he tenido la suerte de trabajar y estar, y siempre ha sido una inspiración y me ha servido, y todos mis colegas en otras partes respetan mucho a lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo en el grupo de Plasma. Siempre se ven, siempre están las cosas vigentes y trabajo de una excelente calidad. Y como lo mostraste tú en ese gráfico de las publicaciones, fue aumentando a medida que más gente se unió y que se logró tener más recursos, tanto recursos humanos como recursos físicos para poder construir los equipos que hay. Entonces eso a mí por lo menos me ha servido muchísimo, ya que siento que lo que aprendí ahí me ha colaborado mucho a lo largo de los años en donde me ha tocado trabajar. Así que gracias al grupo y gracias
a toda la gente que compartí con ellos a lo largo de los años. Bueno, voy a leer, gracias Sebastián, perdón. Gracias. No, y te olvidaste, Felipe. Sí, pues me olvidé de ti. Bueno, voy a leer una consulta que salió en el chat, que yo no sé, Martín, si la quieres hacer en voz alta o prefieres que la lea yo. Supongo que prefieres que la lea yo. Voy a leer una pregunta de Martín Quijada, que pregunta, dice, voy a leer textual. ¿Podemos pensar en el plasma como una fuente de energía neta o como pionero para tecnologías o energías del futuro? Dice así como. Bueno, supongo que tengo que decir algo al respecto, digamos. O sea, una de las áreas centrales que empuja la investigación en física de plasma en el mundo es la búsqueda de un método para lograr la fusión nuclear controlada. Y si lo logramos, digamos, vamos en principio, por lo menos es lo que los físicos de plasma han venido diciendo desde la década, define la década del 50, usando simplemente deuterio y tritio que se puede fabricar a partir del litio, podemos tener fuentes de energía que tengan un grado de amistad con el medio ambiente mucho mayor que las que usamos hoy día, sin las complicaciones y los efectos de largo plazo que pueden tener la fisión nuclear en los reactores convencionales. Y hay de esto y hay gente que está ahí en esa pantalla que tiene relación directa con ese trabajo. Sebastián Caballero, que acaba de intervenir, Luis Sebastián Caballero, él justamente trabaja en un experimento que apunta a caminar en la dirección de alcanzar condiciones de fusión nuclear controlada usando una aproximación menos convencional que las que han motivado la investigación por mucho tiempo, básicamente el confinamiento magnético en los tokamak o accelerators. Germán Fogel, que también está presente ahí, él trabaja en confinamiento magnético de plasmas en la perspectiva de fusión nuclear. Y los experimentos con los cuales partimos, los primeros físicos de plasma que llegamos o que nos instalamos en Chile, en mi caso en particular, tenían que ver también con la motivación de todavía si el Cedar Pinch famoso tenía algún futuro en fusión nuclear. Y después las cosas van y vuelven, han aparecido nuevos desarrollos de dispositivos mixtos en que de nuevo el Z-Pinch combinado con plasmas generados por láser y procesos transientes, de nuevo se ha seguido investigando como una alternativa posible, o por lo menos que valga la pena seguir mirando en la fusión nuclear. O sea, hay una gran cantidad de trabajo y una gran cantidad de recursos. El tokamak más grande, ITER, se ha postergado varias veces, pero ya está cada vez más cerca de lograr la ignición, es decir, producir el primer plasma en el tokamak, un esfuerzo gigantesco de muchos países que se está construyendo en el sur de Francia. Bueno, solo quería agregar una línea respecto a la energía, como lo preguntó súper bien. Mire, en realidad el plasma se puede utilizar para generar energía de otra manera también. Por ejemplo, uno puede fabricar celdas solares. Nosotros justamente probamos uno en uno de las plasmas de radiofrecuencia. Entonces, esas celdas solares, ¿no es cierto?, se puede utilizar para almacenar energía solares, pero después llevar a las centrales. Entonces, ese tipo de aplicaciones Claro, también vía se puede tecnología. utilizar. Tecnología, sí. Eso es nanotecnología, básicamente que utilizamos plasma para fabricar chips de forma nanotecnología. Eso. Bueno, gracias por la respuesta. Respondiendo un poco también la segunda parte, que dijiste pionero de tecnología, energía del futuro. Yo convencidamente te digo que sí. De hecho, hay típico cuando hacemos presentaciones de divulgación general, mostramos una foto donde prácticamente todos los componentes de esa habitación tienen en alguna parte su proceso industrial el plasma. Entonces sí, obviamente tecnología. Y no olvidar también que después viene una pregunta de Ariel, que voy a responder más o menos rápido, que habla justamente con la fusión nuclear y las posibilidades de Chile. Bueno, en Chile sí se genera fusión nuclear y no es difícil. De hecho, Gonzalo, que está presente también, no solo Sebastián, no solo Germán, Gonzalo trabaja en Chile, en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y parte importante de la investigación que se realiza en la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene que ver con experimentos de fusión nuclear.
no tienen el objetivo de obtener más energía de lo que se pone en el sistema, pero sí tienen una importante contribución a los sistemas de fusión nuclear, que es respondiendo un poco a lo que menciona Ariel. Bueno, estamos bastante pasados la hora. Le agradezco mucho a todos los presentes y no quiero dejar de mencionar algo tremendamente importante, que son las siguientes charlas que vienen. Así que espero que en este momento estén viendo en pantalla. Es simplemente el aviso que estoy publicitando por redes sociales en principio. La próxima semana ya tenemos la primera charla de exalumno, que corresponde justamente a Sebastián Caballero, que está aquí presente. Di algo, Sebastián, di hola por lo menos. No dijo nada, ok. Hola. Hola, ahí estás. Sebastián, justamente, que nos va a hablar de su investigación en el mundo privado, en la empresa First Light Fusion. No puedo hacer más spoiler que eso. Y después vamos a tener con el profesor Fernando Guzmán, que también está presente. Noemí no está presente, pero sí tenemos a Gonzalo, tenemos a Germán y Francisco Suzuki aquí presentes. Así que espero que estén conectados la próxima semana. Ahí está Germán, te veo. Hola, Germán. Hola. Y lo mencionó el profesor Fabre, pero no quiero dejarlo pasar tan simple como eso. Pasado mañana tenemos defensa de tesis doctoral de Miguel Escalona, está bajo la supervisión del profesor Germán Bullán, así que también pueden asistir. Esa va a ser bastante más técnica porque es una defensa de tesis doctoral, pero también, si quieren escuchar, son muy invitados a eso. Así que muchas gracias por compartir esta instancia, y espero que nos veamos pasado mañana y el próximo martes en este mismo link. Así que bueno, voy a dejar de compartir. Si pueden Gracias por pantalla compartir. por último para decir chao o para mencionar algo. Gusto verles, gracias por estar presentes. Bueno. Chao, Sebastián. No, gracias por Gracias, la Felipe. Sebastián Caballero. Chao, chao. Fernandito. Gracias.